Amados hermanos, feliz día del Señor. En el himnario hebreo, el salterio que tenemos en nuestras Biblias, algunos de los salmos tienen un carácter proverbial. En realidad no son alabanzas, himnos, poemas dirigidos a Dios en tono de oración, redactados como oraciones. Estos salmos, estas composiciones, tienen más bien una nota reflexiva y de manera muy interesante registran un carácter prescriptivo, doctrinal. Muchos de ellos escritos por David, el rey de Israel, y el que hemos escogido para nuestra exposición en esta mañana, el Salmo 37, llama la atención porque como pieza literaria tiene una curiosidad. David le imprimió a cada estrofa en la letra del comienzo el carácter representativo de las letras del alfabeto hebreo, de las 22 letras que componen el alfabeto hebreo. Por lo tanto, el Salmo 37 es un acróstico y una pieza musical, una pieza del salterio con carácter proverbial, prescriptiva. Pero aparte de esta introducción sobre lo que es el material literario, el estilo literario en que está redactado el Salmo, llama poderosamente a la reflexión, a la exégesis, al cuidado, el que David está describiendo una realidad social en su tiempo, una desgraciada realidad social. David se está refiriendo a cómo la maldad metida en el tejido social, en el tejido del pueblo, en las instituciones, cómo muchas veces la maldad, esta maldad, lleva un carácter de intencionalidad en su ejecución. Se hace pública e inclusive alcanza los niveles de la ostentación, de la desvergüenza, incluso de la celebración, exhibición. Evidentemente, David se está refiriendo a cómo la impunidad asiste al mal hacer social, permitiéndole que llegue a los extremos de la perversidad pública. Hermanos, esta desgraciada realidad social a la que he hecho referencia y a la cual se refiere de manera muy clara el Salmo 37, escrito por David, no nos es ajena hoy día, no nos es extraña. Y en aquel entonces, al igual que ahora, tal realidad maleva tiene un efecto desalentador, tiene un efecto de decepción, un efecto de causar desánimo en los hombres y mujeres que hacen el bien. Sé que aquí podríamos entrar en un terreno un tanto movedizo de qué es el bien y qué es el mal. Y para nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, para nosotros el bien lo conceptuamos, lo definimos como la palabra de Dios revelada lo hace. El bien es todo aquello que está en sintonía, acorde con la voluntad de Dios, con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. El bien es lo correcto, es el hacer justicia, es el mostrar bondad, es el conducirse en el amor,
el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Justicia, justicia, palabra que nunca pasa de moda, palabra que inspira movimientos sociales y revoluciones. Justicia, justicia. El Señor Jesús habría de decir siglos y siglos después: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas otras cosas vendrán por añadidura. Pero la justicia, hermanos, la justicia no necesariamente coincide o entra en sinonimia con lo legal. Hay leyes injustas. La justicia ha de concebirse más allá del ambiente tribunalicio y de las leyes, de la frialdad de los textos. Tomás de Aquino, hace mucho tiempo, escribió: una ley injusta es una ley elaborada por los hombres que no hunde sus raíces en las leyes eternas de Dios y en el derecho natural. Eso es una ley injusta. Y como digo, hermanos, como les he insinuado ya, adelantado, las leyes injustas o el progreso y la impunidad, el alarde de los que ejecutan maldad, causa desaliento en muchos. Hacen que muchos hombres y mujeres sientan que la bondad, el comportarse bien, es casi una muestra de debilidad, una tontería, un ser impráctico. En más de una oportunidad a los cristianos se nos ve como moralistas desfasados, y no es por lo tanto extraño que aún dentro de la Iglesia se levante la interrogante sobre el por qué prosperan los malvados, por qué prospera la maldad encarnada en hombres, en instituciones, en ideologías, en sistemas. El profeta Jeremías, profeta que anunció las tragedias que habrían de acontecerle al pueblo de Israel con la invasión de los imperios de Mesopotamia, escribió lo siguiente: Tú, Señor, eres justo y no puedo disputar contigo. Sin embargo, defenderé mi caso ante ti. ¿Por qué prosperan los impíos en todo lo que hacen y les va bien a todos los que son desleales? Miren la interrogante de este hombre de Dios, de este profeta de Dios, allá en el Antiguo Testamento. ¿Por qué prosperan los impíos en todo lo que hacen y les va bien a todos los que son desleales? Hermanos, preguntas como estas, esta interrogante, esta inquietud no lógica a primera lectura, está presente en gran parte de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento y de la literatura profética. Nosotros hemos escogido, como les he dicho, para el día de hoy el Salmo 37 en sus primeros versículos, porque ahí encontramos consejería bíblica. ¿Qué no debemos hacer, ni siquiera sentir, cuando veamos la prosperidad de los malvados? ¿Cómo evaluar esas situaciones y, en cambio, qué debemos hacer? ¿Qué tipo de actitudes debemos adoptar? ¿Qué acciones debemos llevar adelante cuando veamos la prosperidad de los malvados, de los que hacen el mal? ¿Cómo reaccionar, pues, ante situaciones
de impiedad y de injusticia que vemos prosperar. El último de los profetas del Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo, Malaquías, habla al pueblo, trayendo palabra de Dios en estos términos. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso si nos toca llamar dichosos a los soberbios? Y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Hasta ahí la cita del profeta. Amados hermanos, yo quisiera que tuviéramos presente y muy presente que en nuestra cosmovisión, en nuestra visión del mundo, queda incluido que existe todo un entramado social, sistémico, universal de maldad, una red, un diseño tejido que afecta a toda la biosfera, a la especie humana, y que facilita el gobierno, la prosperidad y la ejecución del mal en todas sus formas, por muy variables que éstas sean, y siempre ejecutada por hombres, por sistemas, por instituciones, por ideologías. Hermanos, esto no es un asunto coyuntural, no es un asunto importado, no es un asunto esporádico, no es un asunto ocasional, no es un asunto circunscrito, un asunto de época, de solo moda pasajera, no es un asunto patentado por algún partido, por algún estrato social, no es algo de lo que alguien tenga el copyright. La maldad es una realidad ontológica, una realidad universal que afecta a todas las latitudes, a todos los pueblos, a todos los hombres y mujeres, en mayor o menor grado. Y nuestra vigilancia ha de estar en primer lugar tratando de evitar que esto entre en la Iglesia. No copiarlo, hermanos, no conformarnos al presente siglo malo, como se nos advierte en el Nuevo Testamento, no amoldarnos a la maldad imperante de turno. Nosotros estamos en este mundo sin participar de su maldad, estamos sin ser. Somos afectados, evidentemente, somos afectados y corremos alto riesgo de que el desaliento nos golpee o de que incurramos en actitudes equivocadas a las que se refiere el Salmo 37. Y leeré para ustedes la primera parte, los primeros versículos de este Salmo. Presten por favor atención, palabra de Dios, Nueva Versión Internacional. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Hermanos, en este breve texto encontraremos dos consejos de qué evitar cuando veamos la prosperidad de los malvados. La primera de las actitudes que debemos evitar, de los sentimientos que no debemos acoger ni cultivar, es la ira. Dice, no te irrites.
Kahra en hebreo. No te encolerices, no te impacientes, no te enojes, no te alteres. Hermanos, cuando nosotros observamos atentamente la maldad, evidentemente deseamos de corazón el fin, el cese, la caída de la maldad y que surja la justicia. Pero tenemos que cuidar de tejer fino, de hilar fino y diferenciar justicia de venganza. Justicia de sentimientos revanchistas. No podemos, hermanos, permitir que el resentimiento anide en nuestro corazón, que eche raíces, que llegue a transformarse en odio, en rabia, que se expresa por palabras, por gestos y acciones y sea una violencia total que se exprese. Esto es un riesgo para nosotros. Voy a leerles solamente a manera de ilustración algo que aconteció con los discípulos del Señor Jesús. Ya presto para ir a Jerusalén, el Señor Jesús envió a sus discípulos a que fueran a buscar alojamiento en Samaria. Y miren lo que acontece. Lucas capítulo 9 nos narra el evangelista. Como se acercaba el tiempo de que fuera Jesús llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero allí la gente no quiso recibirlo, porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? En Jacobo y en Juan había deseo de venganza, había resentimiento, había ira y querían destrucción. El Señor les reprende, dice el relato bíblico. Así que, hermanos, el primero de los consejos que encontramos en el Salmo 37 es que frente a la prosperidad de los malvados no debemos irritarnos. Que nuestra ira no dure todo el día, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El segundo de los consejos está ahí mismo, una línea siguiente. Dice: no envidies a los que cometen injusticias. No envidies a los que cometen injusticias y a los que prosperan en esta injusticia, con impunidad. A veces pudiéramos, tal vez un tanto a la ligera, decir: nosotros no envidiamos a los que cometen injusticias, maldad, impiedad. Pero, hermanos, una serena e íntima, reflexiva revisión tal vez nos lleve a la conclusión de que pudiera ser que estemos envidiando su estabilidad, su continuidad, su disfrute, su confort, su resistencia. Y es que en cierto grado es algo así como una reacción cuasi natural, porque, hermanos, nosotros funcionamos teniendo o dando una ecuación por lógica, y es que el comportamiento genera un resultado. Si yo me comporto bien, he de recibir un premio. Si yo me comporto mal, he de recibir un castigo. Y esta ecuación es lógica. Sí, es cierto. El problema es que nosotros, en el fondo, nos consideramos merecedores
del premio, porque nos consideramos hacedores de bien y merecedores de reconocimiento y premio. Y hermanos, ese es el momento en que, de manera silente, íntima y no confesa, pueden surgir los celos. Que esto no nos acontece, bienaventurados. Pero les voy a citar como un hombre de Dios, hombre del templo, director de coro, músico de Israel, contemporáneo a David, tuvo este problema, Asaf, y compone un salmo, el Salmo 73, y en este salmo escribe Asaf su confesión: sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Añade más adelante, por poco resbalo. Sí, hermanos, Asaf, hombre de Dios, hizo crisis. Y esto nos puede acontecer también a nosotros, que ponemos en balanza los resultados inmediatos del buen comportamiento o del mal comportamiento. Y lo que ponemos en balanza son los resultados, los bienes materiales, sensoriales, visibles. Y nos llegamos a preguntar de qué nos sirve la moralidad, el bien hacer o el ser piadoso. Y estamos olvidando la trascendencia del bien hacer, del ser piadosos y del comportarnos de acuerdo a la moralidad que nos ha sido iluminada desde lo alto, lo trascendente. Ya lo citamos, el reino de Dios y su justicia. Sí, hermanos, lo espiritual, lo eterno, lo hemos a veces puesto de lado. Así que el segundo consejo que nos da el Salmo de qué no hacer, qué actitud no cultivar dentro de nosotros mismos es la de la envidia. Nos añade en sus pocas palabras diciendo, porque estos impíos, estos injustos que prosperan, pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. En el Medio Oriente se observa, tal vez más notorio que en nuestro ambiente aquí, la transitoriedad del verdor de la hierba, del verdor del pasto. Transitoriedad, hermanos, sí, en términos de tiempo, Para nosotros, el tiempo pasa de acuerdo a cómo nuestra vida y breves años transcurren. Y a veces esperamos que se haga justicia y nuestros años ya pasan y comenzamos a entrar en caducidad y no vemos llegar justicia de lo alto. Esto le aconteció a David, a quien hemos citado como escritor de la mayoría de las piezas del Salterio, y él escribe un salmo y pone palabra de Dios en primera persona, es Dios quien habla, y en el Salmo 75 escribe David: en el momento en que yo decida, habla Dios, habré de juzgar con rectitud. Aunque la tierra y sus habitantes se estremezcan, yo sostengo sus columnas. A los insensatos les digo, no sean arrogantes. Y a los impíos, no sean orgullosos. No hagan alarde de su poder. No levanten tanto la nariz. El juicio no viene del este ni del oeste, ni del desierto ni de las montañas. El juicio proviene de mí, que soy Dios. Sí, hermanos,
David recuerda, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que habrá juicio, que Dios es juez. Y nuestra prédica, nuestro anuncio, nuestro evangelio incluye que el juicio habrá de venir. Dios es santo, Dios es justo, Dios es juez. El apóstol Pablo, en la Atenas de su tiempo, fue llevado al Areópago, donde se reunían sabios de la ciudad. Y a ellos les dijo: Dios ha escogido un día, y ha escogido cuál será la vara que utilizará, a quién utilizará. Dice: Dios juzgará al mundo con justicia. Y acto seguido dice que quien juzgará al mundo con justicia es aquel a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Así que también tenemos que añadir con el Salmo 37, cerrando estos dos consejos de lo que no debemos anidar en nuestro corazón cuando veamos la prosperidad de los malvados: el no irritarnos, el no envidiar, recordar que habrá juicio cuando Dios lo decida en su tiempo. Él es quien juzgará al mundo con justicia. Y luego, el otro fragmento de Salmo que voy a leerles de continuo nos añade qué debemos hacer y qué debemos cultivar dentro de nosotros. Leo para ustedes. Continúa el Salmo 37. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Hermanos, aquí encontramos consejos del qué cuidar, el qué cultivar en nuestro corazón, qué actitudes, a qué estar dispuestos, en qué ocupar nuestro tiempo íntimo cuando veamos la prosperidad de los malvados y qué hacer, qué continuar haciendo a pesar de la prosperidad de los malvados. Para efectos de exposición, noten, hermanos, que los diversos verbos que son listados por el salmista: confía, mantente fiel, deleítate, encomienda, confía, guarda silencio y espera. Estos verbos tienen un común denominador. Lo que los une en un consejo único es el Señor, nuestro Dios. Porque dice: confía en el Señor, establécete en la tierra y mantente fiel, tácito está, al Señor. Deleítate en el Señor, encomienda al Señor, confía en Él, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Hermanos, hemos de resumir estos 7, 8, 6, 9, no importa el número, no hacemos un septenario cuando la Escritura no lo hace. Lo que importa aquí es que está hablando de una actitud relacional nuestra con Dios
y lo que les une, el común denominador, es que habremos de centrarnos en el Señor nuestro Dios. Que Él sea nuestro norte, nuestra guía, nuestra prioridad, en quien depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro deleite, nuestro silencio inclusive, nuestra paciencia. Todo depositado en Él. Que no nos distraiga la prosperidad de los malvados. Que nos centremos en nuestro Señor. Ese es el primer consejo y es en afirmativo. Todos estos verbos centrados en nuestro Dios de una manera devocional, actitudinal, relacional. Y el segundo consejo estaba muy al comienzo. Dice, haz el bien. Haz el bien. Sí, hermanos, esto es en mi relación con el prójimo. Es no quedarme neutro. No basta con no enojarme, no cultivar odio. No basta con no envidiar, no sentir celos. Hemos de pasar a lo asertivo, a lo transitivo, y hemos de entonces dirigirnos a nuestro Dios, depositando en Él nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro deleite, encomendando a Él nuestros pasos, guardando silencio reverente ante Él, teniendo paciencia, esperando que sea Él quien actúe y además haciendo el bien hacia nuestro prójimo. Este es el consejo binomial del Salmo 37. Se nos advierte e insiste en ese mismo Salmo más adelante, David al escribir sobre lo que no debemos permitir que crezca dentro de nosotros al ver la prosperidad de los malvados. Y cómo debemos de centrarnos en nuestro Señor y cómo debemos de continuar haciendo el bien a nuestro prójimo ante la prosperidad de los malvados. Este es el mensaje que nos trae el Salmo 37. Fue vigente hace 3000 años, lo es hoy día para nosotros. Ante la prosperidad de los malvados, no alberguemos ira y odio en nuestro corazón. No dejemos que los celos y la envidia entren a nuestra vida. No dejemos que nos distraiga la prosperidad de los malvados de centrar nuestra devoción, confianza, esperanza y deleite, silencio y paciencia en nuestro Señor. Y no dejemos de hacer el bien a nuestro prójimo. Les invito a unirnos en este sentir y a prestar atención a este consejo que encontramos en la palabra del Señor. Demos gracias a Él.